Hola chicos, en esta clase comenzaremos la unidad número 2 de conjuntos. Acá vamos a ver mucha simbología y que van a tener que aprenderla. Pero con paciencia todo se consigue. Entonces vemos conjuntos. Entonces el propósito de esta unidad es el estudio de la teoría intuitiva de conjunto. Uno tiene la idea de lo que es conjunto, que está formado por cosas que llamamos elementos, y que esos elementos, ¿dónde están? Están en el conjunto, son parte del conjunto, pertenecen al conjunto. Entonces aparecen términos como conjunto, pertenencia, elemento, que son considerados primitivos, es decir, que no se van a definir, porque todos tienen la idea de lo que es cada cosa. Notaciones. Para definir a los conjuntos utilizamos letras mayúsculas. Y generalmente para definir a los elementos utilizamos letras minúsculas, como A, B, C, etc. ¿Cómo se dice que un elemento A pertenece a un conjunto A? Se utiliza un símbolo, que es esta especie de E. Así que ese es el símbolo que va a indicar que un elemento pertenece a un conjunto. Entonces se escribe el elemento y el conjunto, y entre medio ese símbolo. Y se lee A pertenece al conjunto A, o a A nomás. Lo que pasa es que si hablamos y solamente no se sabe quién es, decir A las dos veces, no se sabe quién es el elemento y quién es el conjunto. Pero si está escrito, se entiende, como dijimos, como A es mayúscula, se entiende que estamos hablando de un conjunto. La negación es tachar el símbolo. Y se lee A no pertenece a A. Para indicar que un conjunto A está formado por los elementos A, B y C, se escribe de la siguiente manera. Entre llaves. Para los elementos de un conjunto se encierran entre llaves. No puedo usar otra cosa. No puedo usar paréntesis porque indica otra cosa, corchete indica otra cosa. Quiere decir que el conjunto A está formado por A, B, C. Pongo los elementos y los encierro entre llaves. Está claro, no es indistinto. Y si está escrito de otra manera, puede indicar otra cosa. Y entonces está mal. Así que esta es la nomenclatura. Para los conjuntos numéricos se utilizan letras, entonces ya no tenemos que escribir el conjunto de los naturales, sino que utilizamos la N y le ponemos dos rayitas o acá o adelante, porque en los libros aparecen como negrita, pero para la escritura común nos vamos a andar poniendo más oscura la letra, entonces le ponemos dos rayitas en algún lado. Pueden ser en la primera patita o en el medio, como esta. Y lo mismo para el conjunto de los números enteros. Pero acá se utiliza la letra Z. También esto tienen que ir aprendiendo. Entonces, cada vez que ponemos la Z, estamos diciendo el conjunto de los números enteros. Para los racionales, utilizamos la letra Q. También le ponemos dos rayitas. Una I para el conjunto de los números irracionales. Una R para el conjunto de los números reales. Y una C, que le ponemos una rayita acá en el medio para que quede doble, para el conjunto de los números complejos.
Le ponemos esas dos rayitas en algún lado para indicar que es un nombre distinto de una n cualquiera. Hay que tratar de no nombrar los conjuntos con n para que no haya confusión. Entonces dejamos estas letras para cada una de estas letras que están acá para indicar los conjuntos, entonces no va a haber problema. Pero aparte entonces escribimos una doble rayita. Las formas de definir un conjunto. Tenemos dos maneras de definir un conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto formado por los números naturales menores que 4. ¿Cuáles son los números naturales menores que 4? No vamos a tomar el 0 como natural. Entonces nos va a quedar el número 1, 2 y 3. El 4 ya no, porque dice menores que 4. El 4 sería igual a 4. Entonces los elementos son 1, 2 y 3. Y como dije, se puede definir de dos maneras. Una de las maneras es por extensión. Se pone el conjunto A y entre llave los elementos 1, 2 y 3. Por extensión, se determina por extensión si y solo si se enumeran todos los elementos que los constituyen. Pongo todos los elementos. Y la otra manera es por comprensión. Por comprensión es poner una propiedad de los elementos. Entonces, siempre conjunto va entre llaves. Pongo X pertenece a N. O sea, pongo a qué conjunto numérico me estoy refiriendo. Ese elemento pertenece a los naturales. Y además escribo la propiedad que cumple, ser menor que 4. O sea, es otra manera de escribir lo que está acá. Números naturales, entonces digo, le llamo un X cualquiera, pero pongo lo que cumple. X pertenece a los naturales, o sea que acá estoy diciendo que X es natural. Y acá estoy diciendo que ese elemento es menor que 4. Entonces, defino por comprensión si y solo si se da la propiedad que caracteriza a los elementos. Esta es la propiedad y además indico el conjunto numérico al cual pertenece el elemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a definir por comprensión y por extensión los siguientes conjuntos. Tengo los números enteros menores que 7 y mayores o iguales a menos 1. Como digo mayores o iguales a menos 1, está igual, entonces el menos 1 forma parte del conjunto. Hasta el 6, porque tiene que ser menores que 7. Por extensión, entonces va a ser menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí puse todos los elementos, escribir todos los elementos. Vuelvo a repetir, siempre entre llaves. Y por comprensión, ¿qué escribo? Un número, ¿de en qué conjunto numérico está? Entero. X pertenece a los enteros. Tal que, y acá escribo la propiedad que cumple. Ser mayor o igual que 1, o sea, está entre menos 1, está entre menos 1 y 7, pero acá pongo el igual porque dice mayor o igual que menos 1. Y menor estricto, hay un menor nada más, menores que 7. Acá, otro ejemplo. Los números enteros que son solución de la ecuación x al cuadrado igual a 9. Acá en los enteros hay dos números que elevado al cuadrado me dan 9, que son el 3 y el menos 3. Así que por extensión, el conjunto está formado por esos dos elementos. Los escribo. Y por comprensión, escribo de esta manera.
X pertenece a Z y acá la propiedad que cumple. Que elevado es un X que elevado al cuadrado me da 9. O sea, por comprensión es prácticamente lo mismo que está escrito acá en forma coloquial, pero escrito en forma simbólica. Estoy diciendo números enteros, X al cuadrado, tal que en vez de, X al cuadrado es igual a 9. La forma de definirlo es la misma, uno puede elegir la forma que quiere hacerlo. Vamos a ver conjuntos especiales. Llamamos universal o referencial y dependiendo de la disciplina de estudio. Se fija de antemano y está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. Recién decíamos n es un número natural, n es un número entero, o sea, nos estamos concentrando en los números naturales, nos interesa solo los números naturales o solo los números enteros. Entonces, a eso se refiere con que indicar de antemano cuáles son los elementos que van a intervenir en el conjunto. Entonces, el conjunto universal, en el caso de recién, si hablamos de los enteros es el universal. O si hablamos de los naturales es el universal. Depende de en qué conjunto nos estemos situando. El conjunto universal se denota con la letra U. Y acá escribimos. Acá un ejemplo, como estaba diciendo recién. Acá dice que X es un entero, o sea que tengo que elegir X entre los números enteros que cumplen esta propiedad. O sea que el universal van a ser los enteros. El conjunto al cual pertenece el elemento que estoy estudiando. Un elemento que cumple esta propiedad y ¿de dónde lo saco? Del conjunto de los números enteros. O en este caso, fíjense, lo único que cambia la propiedad es la misma que cumple el X. Ser mayor o igual que 1 y menor que 7. Acá también. Pero ¿dónde voy a elegir? Acá voy a elegir de los números enteros y acá de los naturales. Así que acá en este caso el universal son los enteros y en el último caso el universal son los naturales. Dice, define por extensión el siguiente conjunto. Los números enteros que son solución de la ecuación x cuadrado igual a menos 9. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado me da menos 9? Cualquier número elevado al cuadrado me da un número positivo, número real o número entero. No hay ninguno que me da menos 9. O sea que en este caso el conjunto no tiene ningún elemento. Este conjunto se llama vacío y se denota de la siguiente manera. Con dos llaves sin nada dentro o con esta especie de cero tachado. No puedo, una u otra, no es que no puedo meter acá adentro este símbolo. Porque entonces estoy diciendo que el elemento ese es un conjunto vacío. Acá, entre las llaves, no hay nada. Entonces, si yo pongo algo, quiere decir que hay un elemento. Para decir que no hay nada, que no tiene elementos, pongo las llaves sin nada adentro. Es muy común expresar el conjunto vacío usando las dos expresiones. Y eso está mal. Entonces, o uso la de la llave o uso el cerito tachado. Esta es la más común. Entonces, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Definan por extensión el siguiente conjunto. Los números naturales menores que 2.
Como el 0 no lo tomamos con natural, hay un solo elemento, que es el 1. Y este conjunto que tiene un solo elemento se llama conjunto unitario. Y se denota con un elemento. A igual, entre medio de la llave, hay un elemento. Y como dijimos recién, o sea, si algo ponemos acá, ese es un elemento. Si no ponemos nada, es que no tiene elementos. Bueno, entonces el conjunto unitario está formado por un único elemento. Esos son los tres conjuntos especiales. El universal, que incluye a todos los elementos en el cual estoy trabajando. Todos los elementos, de dónde voy a sacar los elementos que necesito para el trabajo que estoy realizando. El conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, y el conjunto unitario, que tiene un único elemento. Definir por extensión, o sea, extensión era cuando poníamos todos los elementos de un conjunto. Esto no es posible en el caso de conjuntos infinitos, porque no vamos a terminar nunca de escribir los elementos. Entonces, en ese caso, solo podemos escribir por comprensión. O sea, podemos definir de las dos maneras y tiene una cantidad finita de elementos. Incluso si tiene una cantidad finita, pero son 1000 elementos, ya no es muy útil escribirlo, va a llevar bastante tiempo escribirlo, así que también en ese caso conviene escribirlo por comprensión. Entonces, acá sí tenemos este conjunto de los números enteros mayores que menos 3. Entonces, ¿cómo lo escribimos? X, ¿en qué conjunto está? En Z, que es el universal, y acá escribo la condición que debe cumplir X, ser mayor que menos 3. A veces, abusando un poco de la notación de la escritura por extensión, se puede escribir de esta manera. ¿Quiénes son los mayores que menos 3? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, 2, 3 y pongo puntos suspensivos para indicar que esto continúa. Pero, o sea, la correcta es por comprensión. Aunque, o sea, siempre que se utilice, siempre que se entienda la nomenclatura, que todos podamos entender lo que dice, es aceptado. Ahora, no hay negociación. Todos los conjuntos van entre llaves. Y después, en este caso, empecé desde menos 2 en un orden, voy mostrando que hay un orden y después pongo puntos suspensivos para indicar que continúa. Veamos ahora otra notación para escribir conjuntos. Notación de intervalo. El conjunto que queremos definir es un subconjunto de los números reales, es decir, cuando el conjunto universal son los números reales, prestan atención a esto, subconjunto de los números reales, el universal son los reales, se puede utilizar la notación de intervalo. Veamos un ejemplo. Definir el conjunto de los números reales mayores que menos 1 y menores que 3. Si lo representamos en la recta numérica, son todos los números que están entre menos 1 y 3, sin incluir al menos 1 ni al 3. Y presten atención a esto. Si el conjunto universal fueran los números enteros, entre menos 1 y 3 estaría solo el 0, el 1 y el 2. Pero cuando hablamos de números reales, hay infinitos números. Entre el menos 1 y el 0 hay otros números. ¿Cuántos? Infinitos. Entonces, hay que tener presente que entre cada número entero,
entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, hay infinitos números. Otra cosa que tenemos que marcar es si están o no incluidos los extremos. En este caso dicen los mayores que menos 1, o sea que no toma el menos 1, ni toma el 3. Entonces, en ese caso, utilizamos, lo marcamos con paréntesis, que indica que el menos 1 y el 3 no están incluidos, no forman parte del conjunto, pero sí el número que está ahí pegadito al menos 1. Y todos los que le siguen, a partir del menos 1, sin incluirlo, pero todos los números y los infinitos números que hay entre el menos 1 y el 0. Si ahora lo definimos por comprensión, porque como tiene infinitos números, no lo puedo definir por extensión. Entonces la única forma de definirlo es por comprensión. Y además, ahora viene la otra notación, que es solamente cuando lo universal son los números reales, y es la notación de intervalo. Y ya vemos que acá hemos usado los paréntesis, lo mismo que ponemos acá. ¿Y qué ponemos? ¿Qué números ponemos? El inicio del intervalo y el final del intervalo. Desde menos 1 hasta 3. Y utilizo paréntesis para indicar que no están incluidos. Veamos otro ejemplo. Definir el conjunto de los números reales mayores o iguales que menos 1, o sea que el menos 1 también forma parte del conjunto. Y los menores o iguales que 3. Entonces, volvemos a la recta numérica. Tenemos el mismo intervalo, pero ahora los extremos forman parte del conjunto, porque dice que puede ser igual a menos 1. Y entonces, en ese caso, usamos corchetes para indicar que tanto el menos 1 como el 3, porque tenemos el igual, forman parte. En algunos libros usan un puntito que es hueco y en el caso de los intervalos que incluyen a los extremos, en este caso se llama intervalo cerrado y este se llama intervalo abierto, que no incluye a los extremos. Este volvemos a definir por comprensión, porque vuelvo a decir, hay infinitos números, entonces no los puedo numerar. Y la forma, también esto lo puedo expresar en forma de intervalo. Vamos a usar bastante esta forma, donde usamos corchete cuando los extremos están incluidos. Cuando hablamos entonces de números reales que están comprendidos entre dos números enteros, hay infinitos números. Entonces, no lo puedo definir por extensión, lo puedo definir de esta manera por comprensión o lo puedo expresar en forma de intervalos. Intervalo, si no incluyo a los extremos, usamos corchete y si se incluyen los extremos, usamos paréntesis. Veamos otros ejemplos. Siempre el conjunto son los reales. Vemos el de recién. Entre los números reales entre menos 1 y 3. Lo escribimos, ya vimos, en forma de intervalo abierto, se llama, utilizamos la palabra abierto en menos 1 y menos 3. Quiere decir que el menos 1 y el menos 3 no están incluidos. En este ejemplo que tenemos, los mayores o iguales que menos 1, pero menores que 3. Entonces el 3 no está incluido, pero el 1 sí. Entonces, cuando está incluido siempre usamos corchete. Y cuando no está incluido, usamos paréntesis. Se llama este intervalo semiabierto o semicerrado.
podemos combinar los dos. El de recién, si los dos extremos están incluidos, ponemos los dos corchetes. Y acá el menos 1 no está incluido, entonces ponemos paréntesis en menos 1 y corchete en 3. El orden en que pongo los extremos del intervalo no lo puedo cambiar. Siempre se pone el número menor primero y el número mayor después. Lo ponemos como aparecen en la recta numérica, leyendo la recta numérica de izquierda a derecha. Veamos otros ejemplos. ¿Qué pasa acá? Dice 2x mayores que menos 1. ¿Quiénes son los mayores que menos 1? Todos los números a partir del menos 1, sin incluirlos porque no está al igual. ¿Y hasta dónde? No termina nunca. ¿Cómo lo indicamos a eso? Como infinito. Esto no es un número, es un símbolo que indica un número muy grande. Como no es un número, no podemos decir que está incluido. Entonces siempre va paréntesis. En este caso, parecido al de recién, pero dice los x mayores o iguales que menos 1, o sea que el 1 está incluido. Queda cerrado en menos 1 y abierto en infinito. Esto, ¿qué tenemos acá? El conjunto de los x menores que 3. Entonces, ¿quiénes son los menores que 3? Desde el 3, si nos pensamos en la recta numérica, todos los números que están desde el 3 hacia la izquierda. O sea, desde el menos infinito hasta 3, sin incluir al 3, porque dice menor, no más. Y si dijera menor o igual, ahí lo incluimos al 3 y ponemos corchete. Seguimos. Una forma de representar gráficamente es utilizar diagramas de Venn. ¿Qué son? Los diagramas se representan, por ejemplo, el conjunto, son gráficos. El conjunto universal se representa con un rectángulo. Y los conjuntos que pertenecen al universal mediante una especie de recinto cerrado. Parece un óvalo, pero no es nada especial. Se hace directamente a mano alzada, un recinto que es cerrado. Estos son los símbolos que utilizamos. Vamos a ver relaciones entre conjuntos. Acá cuando hablamos de inclusión, estamos ya hablando de relaciones entre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B, si ocurre que todo elemento de A pertenece a B, decimos que A está incluido en B. O que A es subconjunto de B. Son dos formas de indicar lo mismo. Y simbólicamente se escribe con una especie de C medio achatada, este símbolo, y se lee A está incluido en B. Y usando el diagrama de Venn es muy gráfico, muy útil porque se ve que el A está adentro de B. O sea, se nota que A está incluido en B. Entonces, esta nomenclatura corresponde a este diagrama. Muchas veces con el diagrama se puede observar mejor lo que se quiere decir. Y todo conjunto está incluido dentro del universal. Entonces, si tenemos un conjunto A, siempre está contenido en el universal, porque yo cuando defino A, digo en qué conjunto numérico tomo los elementos. Y si tomo conjunto de un determinado conjunto numérico, ese es el universal. Por lo tanto, siempre ese conjunto va a estar contenido en el universal. Como el universal lo representamos con un rectángulo,
entonces en el diagrama de Venn lo escribimos el rectángulo para el universal y un conjunto, el conjunto A adentro. Y esto indica A incluido o contenido en U. Algunos ejemplos. ¿Qué relaciones de inclusión pueden observar en los siguientes diagramas? Bueno, escríbanlas. Acá, en el primero, puedo decir que B está contenido en A. Puedo decir que B está dentro de este rectángulo, o sea que está incluido en U. Puedo decir que el A también está dentro del rectángulo, que A está incluido en U. Entonces, puedo decir que A está incluido en U, que B está, el incluido es decir, estar adentro. No se dice estar adentro, se dice incluido, pero en el diagrama, si está adentro, es porque B está incluido en A. Y B también está dentro del rectángulo, por lo tanto B está incluido en el universal. Acá, ninguno, ni A está dentro de B, ni B está dentro de A, así que ninguno está incluido en el otro. Y utilizamos, para decir que no está incluido, tachamos el signo de inclusión. Lo mismo que hacíamos con el signo de pertenencia, para decir que no pertenece, lo tachábamos, y entonces acá, para decir que no está incluido, lo tachamos. Y tampoco A está incluido en B. Nadie está incluido, ninguno está incluido en el otro. Acá, decir que algo está incluido quiere decir que está completamente dentro. Y acá no pasa. No está, ningún conjunto está completamente dentro del otro. Así que es lo mismo que en el ejemplo anterior. B no está incluido en A, ni A está incluido en B. Y acá, A está dentro de B, pero también A está dentro de C. Y B está dentro de C. A está dentro de B está dentro de C, y A está dentro de C. De estas dos primeras, como A está contenido en B y B está contenido en C, se puede escribir en una sola expresión las dos cosas. Acá digo, A está incluido en B y B está incluido en C. Me ahorro de escribir dos veces la B. Porque se entiende que A, como está dentro de B, también está dentro de C. O sea que estas tres lo puedo escribir en una sola. Y acá están todas. Lo mismo acá pasaba acá. B está incluido en A y A a su vez está incluido en el universal. Entonces, la primera inclusión tengo esta. En la segunda inclusión tengo la primera y por carácter transitivo, si B está dentro de A y A está dentro de U, entonces B tiene que estar incluido en U. Acá aparece la última. Bueno, hasta aquí la primera clase de teoría de conjuntos. No es muy larga, pero tiene muchos conceptos nuevos, así que vayan anotando y repasando todo lo que vimos en esta unidad. Hasta la próxima.